días. Hoy vamos a comentar el poema de Federico García Lorca titulado Romance sonámbulo, que es el cuarto de la colección del romancero gitano que se publicó en 1928. El romance sonámbulo es, según la opinión casi unánime de los lectores y de los críticos, un poema espléndido, seguramente el mejor de los romances del romancero gitano, uno de los más inquietantes y enigmáticos, y al mismo tiempo una de las mejores composiciones líricas escritas en lengua española a lo largo del siglo XX. En nuestro comentario seguiremos el siguiente orden. En primer lugar, resumiremos brevemente el contenido de cada una de sus 6 secciones separadas tipográficamente por el propio Lorca mediante un asterisco, y después de cada uno de estos resúmenes leeremos el fragmento correspondiente. De esta manera se entenderá mejor el sentido literal e incluso el sentido literario del poema en su conjunto. De manera que iremos haciendo una glosa previa antes de la lectura de cada uno de los fragmentos. A continuación nos detendremos en el significado exacto de algunos versos muy concretos, algunos versos muy determinados que ofrecen cierta dificultad o que destacan por su interés formal, por cómo están construidos, por el tipo de recurso retórico que se emplea, por su carácter sorprendente o por cualquier otro motivo que nos pueda llamar la atención. Por tanto, nos centraremos en unos pocos versos, en unos versos determinados, y los explicaremos con más calma. A continuación, llevaremos a cabo el comentario del poema propiamente dicho. Empezaremos hablando de la estructura de este romance, de cómo la materia narrativa o lírica se organiza en las distintas secciones. A continuación hablaremos del tema principal, de los temas secundarios, y de cómo esos temas se relacionan con los de otros romances del romancero gitano. A continuación contextualizaremos el romance sonámbulo en el conjunto del romancero. Después pasaremos a comentar algunos de los símbolos importantes de este romance, que son al mismo tiempo símbolos que se reiteran, que se repiten a lo largo del libro. Y finalmente nos centraremos en los aspectos formales, en el modo en que el autor ha decidido darle forma a su texto, al modo en que ha formalizado este poema, y comprobaremos cómo Lorca, tal y como nos tiene acostumbrados en este poemario, ha fundido la tradición del romance viejo, del romance antiguo, y la innovación de los movimientos de vanguardia en los que él se inscribe. Por tanto, detectaremos rasgos del romancero tradicional y cómo estos se combinan con características nuevas, novedosas, vanguardistas en la época. Y con esto daremos por concluido nuestro comentario del romance sonámbulo. Empecemos la lectura con una glosa, con un comentario, con una explicación previa que servirá de introducción a cada una de las secciones. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, el romance sonámbulo se divide tipográficamente, y por tanto es una decisión del propio Lorca, en 6 secciones. Tendremos ocasión de comprobar que se trata, como ya anuncia el título, romance sonámbulo, de un poema alucinatorio, de un poema nocturno que nos adentra en una noche de la que aparentemente ningún personaje escapa y el lector tampoco puede escapar. Es una noche perpetua en la que se anuncia constantemente un alba, un amanecer, que nunca ocurre, nunca terminará de amanecer. En este romance se nos relata una tragedia amorosa, una historia amorosa en clave trágica en la que aparecen 2 protagonistas, 2 jóvenes, con un destino marcado por la muerte. El poema, por tanto, este poema alucinatorio, con aire de pesadilla, relata la muerte de 2 amantes, una explícita y la otra sugerida. Bien, empecemos. En la primera de las secciones sabremos que una joven gitana se asoma a una baranda, a un balcón. El balcón o la baranda, en la tradición literaria y también en la tradición artística, pictórica, suele ser el símbolo de la mujer que espera al amante. Es el lugar de encuentro amoroso. Recordemos, por ejemplo, el balcón como lugar de reunión amorosa en la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta. Esta joven gitana tiene ojos de fría plata. Unos ojos que nos recuerdan, por su color y además por el empleo de un símbolo metálico, la plata, al color de la luna. La luna es un símbolo que aparecerá a lo largo del poema y que nos invita y que sugiere desde el principio la presencia de la muerte. En efecto, esa joven gitana asomada a una baranda está muerta. Tiene ojos de fría plata. De ahí que las cosas la miren, pero que ella no pueda mirar las cosas. Sus ojos, por tanto, están muertos. Son fríos y tienen el color del metal. El verde, además, como también sabe cualquier lector de Federico García Lorca, el verde es el color de la muerte. Todo el poema está teñido de color verde. El romance sonámbulo viene a ser una especie de sinfonía en verde que recuerda
a composiciones anteriores de Juan Ramón Jiménez o de Gustavo Adolfo Bécquer, donde predominaba este color, el color verde. En Lorca el verde es el color del moho, del agua estancada, el color de lo putrefacto, un color inquietante que no tiene nada que ver con la vida, ni con la floración, ni con la fertilidad, sino todo lo contrario. El verde es infértil, es estéril, es amargo y es por tanto un color relacionado con lo mortuorio. Esta gitana muerta, por tanto, asomada a una barandilla, con ojos de fría plata que no puede ver las cosas que a ella sí la pueden ver, espera a alguien. En la primera sección se sugiere en efecto la ausencia lejana de un contrabandista, la ausencia lejana de un amante que se dedica al contrabando, de un gitano que se dedica al contrabando y tal vez al bandolerismo. Y de ahí que nos encontremos, como veremos enseguida, con el símbolo del mar, con el símbolo de los barcos y también con el símbolo de la montaña y el caballo. En el mar, mediante barcos, los contrabandistas recibían la mercancía. Y en la montaña, mediante caballos, los contrabandistas buscaban rutas secretas para burlar a las fuerzas del orden, que en este caso están representadas por la Guardia Civil, para transportar esas mercancías. Procederemos, después de este resumen de esta glosa previa, a la lectura de la primera sección. Dice así: Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. El principio resulta un tanto enigmático y obliga al final del poema a una relectura de toda la composición para entender plenamente que en efecto aquí se describe a una mujer muerta, a una joven gitana muerta, cansada de esperar a su amante contrabandista. Bien, en la segunda sección, que abarca desde el verso 13 hasta el verso 24, aparece la naturaleza. La naturaleza como si fuera un coro, como si fuera el coro de una tragedia griega, de una tragedia clásica. La naturaleza asiste conmocionada a la tragedia de los personajes. Aparece el rocío, se nos habla de estrellas de escarcha que se corresponden con el rocío. El viento se hace áspero y desagradable, el viento se vuelve agresivo, y en el presente romance esa agresividad, esa aspereza, se manifiesta mediante el detalle de las hojas de las higueras. El viento roza las hojas ásperas de las higueras y Lorca emplea la imagen invertida. Son las higueras las que frotan sus hojas en el viento. El monte al mismo tiempo siente un escalofrío como el de un gato que eriza su pelo. La gitana muerta en esta sección sigue esperando a alguien, pero aún no sabemos quién es. Y se pregunta quién vendrá y por dónde vendrá. Al mismo tiempo esta gitana sueña con la mar, sueña con el lugar de origen de procedencia de su amado. Pero esta mar es una mar amarga, y fijémonos además en la paronomasia, mar amarga, y en la aliteración. Esta mar es una mar amarga porque anuncia muerte. Bien, procedamos a la lectura de esta sección que dice así: Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Encontramos, por tanto, todavía el retrato típicamente romántico, tradicional de la mujer que espera al amante en la baranda. En la tercera sección del poema, que abarca desde el verso 25 hasta el 52, aparece una parte dialogada. Un diálogo en el que intervienen dos personajes en estilo directo que no son presentados. No hay verbos introductorios, ni conocemos el nombre ni la identidad de estos dos personajes. No sabemos, por tanto, quién habla, pero adivinamos, por el contenido de este diálogo, que se trata, por un lado, del gitano contrabandista amante de la gitana, y por otro, del padre de esta muchacha. El joven gitano, el contrabandista, regresa a la casa de la amada mientras se desangra, seguramente después de un enfrentamiento con la Guardia Civil. El joven pide auxilio al padre, le pide refugio en su casa, pero el padre, totalmente fuera de sí, totalmente trastornado por la muerte de la hija, se niega a abrirle. Los atributos del joven, los atributos del contrabandista son tres elementos que aquí funcionan como símbolos: el caballo, la montura y el cuchillo, que son además atributos de bandoleros y de contrabandistas. Nos dice el propio
personaje, el propio joven, que viene sangrando desde los puertos de Cabra. Los puertos de Cabra se encuentran en Córdoba y era un lugar célebre por la presencia de bandoleros y por las rutas de contrabando muy habituales durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. El gitano propone al padre renunciar a esa vida exterior, a esa vida peligrosa, renunciar por tanto al caballo, a la montura y al cuchillo, por elementos más domésticos, más familiares. Y le propone cambiar esos 3 símbolos propios de la vida montaraz, de la vida peligrosa, por otros símbolos de la vida doméstica, en concreto la casa, el espejo y la manta. El gitano herido se dirige al otro, se dirige al padre, repitiendo siempre al principio de sus intervenciones la fórmula de tratamiento compadre, aunque propiamente no son compadres, puesto que uno es padre de la chica y el otro es su amante. Bien, se dirige a él repitiendo siempre al principio el apóstrofe compadre, y a su vez el padre de la chica, este compadre recién mencionado, termina siempre todas sus réplicas repitiendo un estribillo que puede parecer un poco críptico, un poco enigmático, pero que se entenderá perfectamente. El padre le dirá: «Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa». En efecto, la muerte de la hija lo ha destruido, lo ha trastornado, ha dejado por tanto de ser, pero yo ya no soy yo, y ya ha dejado de poseer, ni mi casa es ya mi casa. En esta sección comprobaremos cómo las barandas, es decir, el lugar de encuentro con la amada, son inaccesibles. Ahora son barandas altas, barandas tocadas por la muerte, y son por tanto barandas verdes, y además barandas imposibles de alcanzar, ya que el gitano jamás logrará reunirse en vida con la amada. Son imposibles de alcanzar y Lorca emplea, para expresar esta idea, la hipérbole, la exageración de los barandales de la luna, unas barandas que alcanzan la altura de la luna. Bien, procedamos a la lectura de este fragmento que dice así. Primero habla el joven gitano herido y después replica el padre. «Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra». Y el padre replica: «Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa». A lo que el joven contrabandista responde: «Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta?». A lo que el padre replica: «300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa». Y finalmente el contrabandista le dice al padre: «Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua». Y de este modo acaba la tercera de las secciones, la parte dialogada del romance sonámbulo. Bien, en la siguiente sección, mucho más breve, desde el verso 53 hasta el 60, reaparece el narrador, el mismo narrador que nos habíamos encontrado en las 2 primeras secciones. ¿Y qué es lo que se nos relata, qué es lo que se nos explica en esta parte? El padre consiente finalmente que el joven suba, que el joven entre en la casa y suba hasta las barandas. Suben, por tanto, ambos hasta la habitación de ella. Ascienden hasta las barandas altas. Uno sangra, el joven, y el otro llora por la muerte de la hija, el padre. Mientras, la luna, símbolo de muerte, se refleja en los tejados, y las estrellas brillan antes del amanecer. Bien, este es el contenido de la 4ª sección que ahora leeremos. Ya suben los 2 compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Se produce, como hemos visto, además, una conmoción de la naturaleza emocionada, con este sonido estruendoso de los 1000 panderos de cristal que hieren la madrugada. En la siguiente sección, que es la penúltima del poema y que empieza en el verso 71 y acaba en el 72, el narrador insiste en el ascenso del amante y del padre de la chica. A continuación, el viento, que suele ser en Lorca un elemento hostil, se nos aparece de modo sinestésico, plagado, entreverado, contaminado de elementos verdes, de elementos amargos, de elementos que anuncian o que están relacionados con la muerte. En concreto, el viento huele a hiel, la sustancia amarga del hígado, huele a menta y huele a albahaca. A continuación,
se produce un diálogo entre el joven herido y el padre. El primero, el joven contrabandista, pregunta por la gitana, y el padre le responde que ha muerto, y que antes de morir lo esperó muchas veces. Leeremos a continuación este pasaje. Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Y ahora dice el joven: Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? Y el padre responde: ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Bien, en la última sección del poema, desde el verso 73 hasta el 86, interviene únicamente el narrador. No sucede como en el pasaje anterior, donde empezaba el narrador y terminaba con un diálogo en estilo directo sin ningún tipo de presentación. En este último bloque interviene el narrador, que describe el cuerpo de la gitana muerta. Ahogada o ahorcada es algo que no queda claro, aunque da la impresión de que ha muerto ahorcada, sobre un pozo o aljibe. El pozo, o el aljibe en este caso, es símbolo en Lorca de la muerte. El pozo contiene agua estancada, agua quieta, agua muerta. Bien, el cadáver de la chica descrito mediante sugerentes metáforas y símbolos. El cuerpo de la chica, este cadáver, ha sufrido una transformación. Habíamos visto cómo el padre la había descrito con las palabras cara fresca, negro pelo, mientras estaba viva. Ahora, en cambio, es verde carne, pelo verde. Se ha transformado por efecto de la muerte en un personaje verde como el resto del poema. Su cara fresca, por tanto, se ha convertido en carne verde, y su pelo negro en verde pelo. Se repiten además los ojos de fría plata que habíamos encontrado al principio del poema. Unos ojos metálicos, unos ojos fríos, muertos, insensibles y que por tanto no pueden ver. La chica cuelga, se mece, sobre el reflejo de la luna en el pozo. La luna, como veremos enseguida, es aquí un carámbano de hielo, es un carámbano porque es fría y porque la muerte también es fría. Finalmente irrumpe la Guardia Civil que perseguía al fugitivo herido. Cuando llegamos al final de la historia, un final en realidad abierto, pero que nos invita a pensar en la muerte del joven, cuando llegamos al final se repiten los versos iniciales. Verde que te quiero verde, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Es decir, las alusiones a la muerte, el verde, el contrabandismo, el mar, el barco, y el bandolerismo, el caballo y la montaña. Comprendemos finalmente al final del poema que la gitana se ahorcó al no poder soportar las largas ausencias del amado y al no poder vivir con la incertidumbre que le producía la vida peligrosa, la vida expuesta al peligro y a la muerte de sus actividades como contrabandista. Bien, leeremos este final y después haremos algunas reflexiones antes del comentario. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Bien, el final de este romance obliga al lector a releer toda la composición. Este final nos obliga a reinterpretar el principio. El verde, como ya hemos visto, es un color acuático, es el agua musgosa del pozo. Todo está teñido de ese verde muerto. Todo está teñido de la humedad, del musgo y de la putrefacción. El viento, las ramas y la propia protagonista. Este viento y estas ramas son seguramente los que entran o se reflejan en el pozo, donde también se refleja el cadáver de la gitana. La gitana, a pesar de estar muerta, sueña, es decir, duerme, conforme al antiguo tópico que nos decía que morir es dormir. Se nos presentaba al principio con la sombra en la cintura, que habíamos interpretado literalmente como la sombra de la barandilla desde la que espera al amante, pero que ahora tenemos forzosamente que interpretar como la sombra de la muerte. La sombra en la cintura es un augurio, es un anuncio de la muerte. Ella, por tanto, desde el principio del romance, insistimos no solo al final, sino ya desde el principio del romance, sueña en su baranda, y esa baranda no es ya la baranda de la casa, sino la horca donde está colgada sobre el pozo. El universo entero, las estrellas, el cielo, el viento, las plantas, todo el universo asiste a su muerte como si se tratara de una representación. Y en efecto, ya hemos leído que todas las cosas la miran y ella es la única que no puede mirar las cosas.
Bien, encontramos en este romance varios motivos literarios muy antiguos. El primero de ellos es el motivo de la amada, de la chica joven, que se suicida y cuya muerte es lamentada de manera amarga por su padre. Pensemos, por ejemplo, en los personajes de Melibea, en la Celestina de Melibea, que se suicida arrojándose desde lo alto de una torre y que es llorada por su padre Pleberio. Y con el llanto de Pleberio precisamente se cerraba la obra La Celestina. O pensemos también en la muerte de Julieta, en la famosa tragedia de Shakespeare, y cómo después de la muerte casi accidental, o al menos debido a un malentendido de Julieta, sus padres lloran la pérdida de la hija. Otro motivo que aparece en este romance, también muy antiguo, es el del amor que conduce a la locura, y el de la locura que acaba llevando a la muerte, es decir, al suicidio. Encontramos a muchos personajes en la tradición literaria que encajan con este motivo, con este tópico. Por ejemplo, el personaje de Ofelia, en otra tragedia de Shakespeare, en Hamlet, Ofelia enloquece cantando canciones en medio de un prado de hierbas y flores y coronándose con flores, y acaba ahogada, presumiblemente de forma voluntaria, o al menos por efecto de la locura, en un río. O pensemos también en Julieta, muerta por amor, o en Melibea, enloquecida por la imposibilidad de permanecer junto a Calisto, cosa que la llevará al suicidio. En todos estos casos, como sucede en el romance de Lorca, tras la muerte de los amantes, queda el padre. Adivinamos a un padre solo, desolado, que ya no es él, cuya casa ya no es suya, solo en el escenario de la representación. Además, aparece aquí seguramente un guiño literario al personaje de Ofelia, el personaje femenino de Ofelia de la tragedia Hamlet de Shakespeare. Ofelia, en la tragedia de Shakespeare, flota sobre las aguas envuelta en flores. En el romance de Lorca, la gitana se mece, se balancea, quizá ahorcada, o, según otras interpretaciones, flota, ahogada, sobre las aguas del aljibe o pozo, sobre una luna reflejada sobre las aguas. Bien, empecemos explicando el porqué del título. ¿Por qué este es un romance sonámbulo? Es un romance sonámbulo porque la ambientación es exclusivamente nocturna, todo transcurre de noche. Y además la protagonista es un personaje que permanece en vela por las noches esperando al amante. Por tanto, permanece en un estado de sonambulismo. Además, es un romance sonámbulo porque la ambientación que ha preparado muy cuidadosamente Lorca es una ambientación alucinatoria. Lorca ha preparado una pesadilla, una alucinación en la que viven encerrados los personajes y que además parece una pesadilla sin fin. Es una noche que no termina, es una muerte cuyos efectos continúan después de la muerte en el dolor del padre, y además todo ello en un romance que empieza y acaba exactamente igual, es decir, cuyo final nos conduce de nuevo a su principio. Otro aspecto que conviene destacar es el motivo del bandolero o del contrabandista. Sabemos, en efecto, que García Lorca sintió admiración, al menos una admiración estética, una admiración literaria, por la figura del bandolero. Por ejemplo, bandolero muy conocido en Andalucía, en la Sierra de Córdoba, Diego Corrientes y otros bandoleros de la época, a los que menciona en algunas de sus obras literarias. Bien, a continuación nos centraremos en el significado de algunos versos muy concretos. Empezamos por el verso verde viento, verdes ramas. En este verso nos encontramos una especie de metonimia, en virtud de la cual el viento, que es un elemento contiguo próximo a las ramas, porque pasa a través de ellas, se contagia del color vegetal de las ramas. Y de este modo el viento se transforma. Es un viento convertido en sinestesia. Es un viento en el que se cruza un cromatismo, un color que estrictamente no le pertenece. El viento acaba llenando de ese color, después de haber tocado las ramas, todo el ambiente, como si se tratara de una especie de pintura o de materia expansible. El viento, después de rozar con las ramas, lo impregna todo de verde, con el simbolismo que ya sabemos que el verde adquiere en este poema. A partir de ese punto, a partir del verso verde viento, verdes ramas, también será verde la carne de la chica y también será verde el pelo. Además, el color verde en sí mismo puede referirse al moreno de la muchacha. Recuérdese, por ejemplo, que en otro romance del romancero, el dedicado a Antoñito el Camborio, se nos dice que este gitano es moreno de verde luna. Lo mismo sucede con el protagonista del drama de Lorca, Bodas de sangre. Bien, otro pasaje que llama la atención está formado por 3 versos que dicen: bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. En este caso nos encontramos ante una personificación de los elementos que rodean a la muchacha. Las cosas, la naturaleza, los objetos, el universo, todo lo que rodea a la chica, la mira. Por tanto, estos elementos se han personificado
Y llama además la atención la presencia de la luna, que preside la escena. Bajo la luna gitana las cosas la están mirando. Todo está presidido por la figura inquietante de la luna que siempre se relaciona con la muerte. Otro pasaje formado también por 3 versos y que conviene ser comentado es el siguiente. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Bien, esta imagen se comprende mucho mejor si uno ha contemplado un amanecer en el campo. Lorca lo había hecho. Su infancia fue una infancia rural, conocía mucho la naturaleza, a partir de su vivencia propia, y a partir de esa experiencia construye estas imágenes, estas metáforas. La primera es la de las estrellas de escarcha, que es una forma de describir el rocío fresco. El rocío se convierte en estrella de hielo, en estrella de escarcha. Por otra parte, el pez de sombra se refiere al ensombrecimiento repentino que tiene lugar antes del alba. En el horizonte, poco antes de que salga el sol, se produce un ensombrecimiento repentino debido al contraste entre la oscuridad y la luz que está a punto de aparecer. Y este ensombrecimiento, visto en el horizonte, tiene la forma alargada de un pez. En tercer lugar, la imagen del camino del alba describe el amanecer, el alba, como un proceso temporal que aquí se convierte en espacio. Es decir, el alba se acerca en el tiempo, pero en este verso el camino del alba se acerca en el espacio. Se está aproximando a través de un camino como si fuera un caminante. Se podrían comentar muchos otros versos, pero voy a centrarme en unos pocos más y a continuación haremos el comentario estructurado. Los versos 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca son palabras que el padre de la muchacha, dirige al contrabandista. 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Nos encontramos ante una hermosa metáfora, ante una hipérbole, que se refiere a las manchas de sangre que lleva el herido, que lleva el contrabandista en su pecho, en su camisa. Debemos fijarnos, además de esta metáfora, las rosas y de esta hipérbole 300, y en el hecho de que esa sangre ya se está secando, son rosas morenas, debemos fijarnos también en el contraste, en el cromatismo, entre el rojo oscuro de la sangre y la pechera blanca de la camisa. Bien, finalmente nos detendremos en 2 de los versos más enigmáticos del romance sonámbulo. Son los versos que dicen: 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Bien, el propio Lorca, en alguna conferencia, intentó explicar, o como ya veremos, en realidad no explicó estos versos. Decía Lorca a propósito de esta imagen, decía: si me preguntan ustedes por qué digo yo 1000 panderos de cristal herían la madrugada, les diré que los he visto en manos de ángeles y árboles, pero no sabré decir más, ni mucho menos explicar su significado. Y está bien que sea así. El hombre se acerca por medio de la poesía con más rapidez al filo, donde el filósofo y el matemático vuelven la espalda al silencio. Se trata de una imagen, por tanto, que no pide ser interpretada, que no pide ser traducida en términos racionales, sino que simplemente tiene que provocar, tiene que producir una impresión, una sensación, es decir, es una imagen que connota más que denotar. En cualquier caso, sí que podemos intentar racionalizar un poco esta imagen de los 1000 panderos de cristal que herían la madrugada. Según algunos críticos, a lo que se refiere aquí el poeta es al canto de los gallos que anuncian el alba. Este canto de los gallos se asocia con el ruido, con el sonido de unos panderos de cristal, unos panderos que despiden un sonido agudo, cortante, estridente. Por otra parte, también se podría pensar en una sinestesia. La inminencia de la luz, la pronta llegada del alba, se transforma aquí no en una imagen visual, sino en una imagen sonora. Un sonido previo, un sonido que nosotros relacionaríamos con el suspense, con algo que está a punto de pasar, y que anuncia la inminente salida del sol. Bien, pasemos a continuación al comentario del poema, después de haber hecho una lectura en profundidad del mismo, y empezaremos hablando de la estructura de este poema. Bien, hablaremos en primer lugar de la estructura externa, es decir, en cómo tipográficamente se nos presenta el poema, y en segundo lugar de la estructura interna. Respecto a la estructura externa, el romance está claramente dividido en 6 secciones, separadas mediante un asterisco. Respecto a la estructura interna, teniendo en cuenta el contenido, la progresión narrativa, podemos señalar 3 partes. La primera parte llega hasta el verso 24. Corresponde a la presentación. Empieza de manera abrupta, se trata de un comienzo in medias res, y se nos presenta a una joven gitana que está muerta
y a alguien que se acerca. En el segundo bloque, desde el verso 25 hasta el 72, encontramos el nudo de esta narración. La persona que llega es el joven enamorado, que llega gravemente herido. Este joven, justo cuando está a punto de abandonar la vida, justo cuando está a punto de morir, quiere cambiar de vida y le pide insistentemente al padre que le permita subir a las barandas. Y en efecto ambos suben. La última sección, la tercera parte, abarcaría desde el verso 73 hasta el final, y constituye un desenlace truncado, un desenlace abierto. Se descubre el cuerpo de la joven flotando o ahorcada en el aljibe, y la Guardia Civil golpea la puerta. Esta sería la estructura del poema. Este romance, además, tiene una estructura circular, ya que los 4 versos con los que comienza, aquellos que decían verde que te quiero verde, aquellos versos que insistían en el color verde de simbología trágica, se repiten exactamente igual al final de la composición. Además, el poema empieza con la gitana muerta. En medio aparecen los personajes del padre y del amante, y se cierra de nuevo con un retorno a la imagen de la amada muerta. Por tanto, la estructura circular o encuadrada es indudable. Bien, a continuación hablaremos del tema de este romance sonámbulo y de cómo se relaciona con los temas principales del romancero gitano. El tema más importante, más relevante del romance sonámbulo es el tema del amor frustrado, un amor asociado con la muerte, a la que de forma simbólica se refiere el color verde. La gitana que tantas veces esperó a su amante contrabandista en la baranda, cuelga muerta sobre el pozo, sobre el aljibe. Y, paradójicamente, se ha suicidado precisamente cuando éste regresa para cambiar de vida y vivir junto a ella. Este amor, por tanto, es un amor frustrado en sentido doble, porque ha acabado con una vida y porque ha acabado con una vida justo en el momento en que parecía que ese amor iba a resolverse. En el caso de la gitana, ha sido un amor frustrado por la distancia, por la separación de su enamorado, que acaba llevándola al suicidio. En el caso del joven, también es un amor frustrado porque cuando regresa precisamente para cambiar de vida, ya es demasiado tarde. Su amada está muerta y seguramente él también va a morir por sus heridas o por el ajusticiamiento de la Guardia Civil. El sentimiento de frustración es un elemento común a los 4 romances del libro protagonizados por mujeres gitanas. El romance sonámbulo, como hemos visto, la monja gitana, que es un caso de mujer malmonjada, es decir, metida a monja contra su voluntad, la casada infiel, y finalmente el romance de la pena negra, que es el romance protagonizado por Soledad Montoya. El amor frustrado y la muerte se relacionan con el tema central del romancero gitano. El tema central es el destino trágico. Y se relaciona con ese tema central porque los protagonistas de este poemario están todos marcados por la frustración o están todos condenados a la muerte. Sus deseos de realización personal son imposibles de cumplir. Los gitanos, en el mundo de Lorca, representan una cultura primitiva y marginada, una cultura oprimida por las fuerzas de la naturaleza y por las fuerzas de la sociedad, y es por tanto una cultura frustrada en sus deseos, en sus ambiciones y en sus proyectos. Esta fuerza opresora, que frustra al pueblo gitano, puede adoptar varias formas. Puede adoptar la forma de la Guardia Civil, la forma de la luna, la forma del viento, y en todos esos casos estos símbolos, la Guardia Civil, la luna, otros gitanos o el viento, son símbolos del fatum, del destino, del hado, que marca trágicamente al pueblo gitano. Bien, procederemos a continuación a localizar este romance en el conjunto de la obra. El romance sonámbulo pertenece al grupo de romances propiamente gitanos, es decir, a los poemas 1 a 15. En concreto, forma parte de los textos que se centran en una mujer gitana, que se centran en la figura femenina como representante de la doble marginación. Porque la mujer gitana en las obras de Lorca vive una doble marginación. Es marginada en tanto que gitana y es además marginada en tanto que mujer. La joven gitana en este poema muere por una frustración amorosa que también va a sufrir su enamorado. En otros romances encontramos prototipos femeninos muy parecidos. Por ejemplo, en La monja gitana, el personaje sueña con el amor en la soledad del convento, un amor que no podrá llevar a cabo. En La casada infiel se narra un encuentro adúltero fuera del matrimonio de una gitana que se encuentra frustrada dentro de él. Y finalmente, en el romance de la pena negra, la protagonista, Soledad Montoya, siente una pena, siente un dolor, una angustia, un anhelo, una ansia que no tiene objeto, que no tiene objetivo y que por tanto no tiene solución. Bien, respecto a los símbolos,
En este poema destacan los siguientes. En primer lugar, el símbolo del color verde. Este color tiene connotaciones trágicas. Simboliza el deseo prohibido que conduce a la frustración, al final trágico. En este romance, el verde del agua del aljibe se extiende por todo el poema. Es el mismo verde del viento que se ha contaminado con el verde de las ramas. En Lorca el verde es símbolo de muerte. El viento es verde, lo son las ramas, también las barandas, la carne, el pelo de la gitana, la hiel, la menta, la albahaca. Por tanto, todo ha quedado teñido de verde, y no en vano algunos críticos se han referido a este poema como una especie de sinfonía en verde o de cuadro verde, de un cuadro pictórico de color verde. En segundo lugar, el símbolo de la luna. La luna anuncia lo trágico, anuncia la muerte. A veces está personificada, se convierte como un ser humano que baila, que tiene brazos, que enseña sus pechos, como sucedía en el romance de la luna. En el romance sonámbulo hay varias referencias a este símbolo. Por ejemplo, en el verso 10 aparece la luna gitana, que no solo indica que la acción se desarrolla por la noche, sino que sirve para crear un ambiente fúnebre, un ambiente misterioso, un ambiente de fatalidad. En el verso 51 se nos habla de los barandales de la luna y en el siguiente se nos dice que en esos barandales retumba el agua. Los barandales, al asociarse con la luna y con el color verde, pasan a tener una connotación de muerte. En tercer lugar, la última referencia a la luna en este poema aparece en los versos 77 y 78, donde leemos: «Un carambano de luna la sostiene sobre el agua. La luna se refleja en el aljibe y parece sostener a la gitana sobre el agua mediante un efecto visual muy conseguido». Otro símbolo que se reitera, que es recurrente en Lorca, es el del pozo o el agua estancada. El pozo o el agua estancada simbolizan la frustración, el deseo insatisfecho, en este caso la frustración de la gitana que espera en vano el regreso de su amante. También aparece el símbolo de los metales. Los metales, en este caso la plata y el cobre, o cualquier otro sustantivo relacionado con ellos, por ejemplo las fraguas o los yunques, configuran el ambiente trágico del poema. Los ojos de la gitana en esta composición son de fría plata, en clara alusión a su muerte. Otro símbolo que encontramos en el romance es el del espejo y también el de la manta, que representan la vida doméstica, el hogar, la vida sedentaria. En contraposición a estos símbolos aparecen los del caballo, la montura y el cuchillo, relacionados con la vida peligrosa de un contrabandista. Bien, finalmente, además de otros símbolos secundarios que ahora no vamos a comentar, como el de la sombra o el sueño o el gitano, aparece también el símbolo del caballo, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Este símbolo, el del caballo, es muy común en Lorca y tiene significados distintos en función del poema. A veces tiene connotaciones eróticas. El caballo simboliza la pasión amorosa. A veces representa al destino o a la muerte que conduce al gitano hasta su final. A veces el caballo es el mensajero de la muerte. Pero en este caso el caballo se asocia, se relaciona con el oficio del contrabandista. Y de ahí también que se mencione la imagen del barco. Empezaremos hablando de los rasgos del romancero tradicional presentes en el romance sonámbulo. En primer lugar nos vamos a referir a la métrica. Lorca presenta, como ya sabemos en este libro, una colección de 18 romances que, en general, siguen las pautas del romancero tradicional en cuanto a medida y a rima. Es decir, se trata de versos octosílabos con rima sonante en los versos pares, de tal modo que los versos impares quedan libres. Hay alguna excepción a esta tendencia. Por ejemplo, es lo que sucede en el romance del emplazado, donde la rima se invierte, es decir, los que riman no son los versos pares sino los impares, y quedan libres, por tanto, estos últimos. También hay una pequeña excepción, una modificación de este esquema, en el romance La burla de don Pedro a caballo, donde los versos presentan diferentes medidas, es decir, no todos son de 8 sílabas. El romance sonámbulo es una muestra sin excepciones, sin anomalías, de la métrica del romance tradicional, pues presenta versos octosílabos con rima sonante en los pares. Otro aspecto que se puede relacionar con el romancero tradicional es el del argumento, y más en concreto la forma en que se desarrolla este argumento. Es una característica de los romances antiguos, de los romances viejos, su carácter fragmentario, su fragmentarismo. Es decir, estos romances empezaban normalmente in medias res. Empezaban sin ningún tipo de introducción, sin ningún tipo de planteamiento, sino que se iniciaban directamente en el nudo de la acción. Y además es característico de estos romances viejos su final truncado, su final abierto, enigmático, misterioso, como se observa precisamente en el romance sonámbulo de Lorca.
El texto comienza con la gitana muerta en el aljibe, sin que sepamos exactamente ni cómo murió, ni cuándo, ni por qué motivos. Y el romance finaliza cuando los guardias civiles llaman a la puerta, pero no sabemos cuál es el destino del joven contrabandista. Por tanto, hasta ahora hemos encontrado dos características típicas del romance tradicional, como son el esquema métrico, perfectamente regular, y el desarrollo del argumento con un inicio y con un final truncados. Otra característica del romancero viejo, que aparece en el nuestro, es la combinación de lo narrativo, de lo lírico y de lo dramático. Y esto es algo que sucede en todos los textos del romancero gitano. En todos los romances de este libro se combinan los elementos narrativos, es decir, la explicación de un argumento, el relato de un argumento, con los elementos líricos, con los elementos puramente creativos, evocativos, sugerentes y que no son estrictamente narrativos. En el romance que nos ocupa se desarrolla una breve historia en la que se mezclan pasajes llenos de metáforas, pasajes llenos de símbolos a veces herméticos, crípticos, difíciles, ambiguos, como por ejemplo el empleo del símbolo de la sombra, del símbolo de la fría plata o del color verde, todos ellos atribuidos a la gitana muerta. Aparecen, además de elementos narrativos y líricos, elementos dramáticos, elementos dialogados. Estos diálogos, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, no siempre están precedidos por un verbo introductor, ni se nos indica quién habla. También es un rasgo habitual en los romances del romancero gitano. Otro elemento tradicional, no siempre ligado al romancero viejo, pero sí a la poesía popular, es la presencia de un estribillo, la presencia de unos versos que se repiten de manera regular, a veces al principio, a veces al final, a veces hacia la mitad del poema, y que funcionan como un estribillo. Esto sucede en el romance sonámbulo con los primeros dos versos, los que dicen «verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas». Esta repetición permite hacer hincapié en el ambiente fúnebre y trágico en el que se desarrolla el romance. Además, el poema se abre y se cierra, empieza y termina, exactamente con los mismos 4 versos. Otro rasgo habitual en la poesía popular, y por lo tanto también en el romancero viejo, son las figuras de repetición. La repetición de morfemas, de estructuras, de palabras o, como hemos tenido ocasión de ver, de versos completos. Vamos a analizar algunas de estas figuras de repetición que aparecen en el romance sonámbulo. Empezaremos por la anadiplosis. La anadiplosis o encadenamiento o concatenación consiste en terminar una secuencia con una palabra que aparece al inicio de la siguiente, de tal modo que estas dos secuencias aparecen encadenadas. Encontramos una anadiplosis, una figura de repetición de este tipo, en los 2 primeros versos. Verde que te quiero verde, si nos fijamos la última palabra es verde, y esta palabra se retoma al inicio del verso siguiente. Verde viento, verdes ramas. Otra figura de repetición es la anáfora. Ya hemos visto una anáfora en los 2 primeros versos, versos que empiezan con el adjetivo verde, y aparece otra nueva anáfora en las palabras que el joven dirige al padre de la gitana cuando repite el verbo dejadme subir, dejadme. La epanadiplosis es una figura de repetición que consiste en iniciar y terminar una secuencia con la misma palabra. Un ejemplo sería el verso verde carne, pelo verde. En este verso, verde es la primera y también es la última palabra de la secuencia. Más figuras de repetición. Por ejemplo, el paralelismo. Aparecen numerosos ejemplos de paralelismo en este romance, citaremos algunos de ellos. Por ejemplo, en los versos 26, 27 y 28, donde leemos mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Es un caso evidente de estructura sintáctica paralela. O, por ejemplo, otro paralelismo muy claro se puede identificar en los versos 55 y 56, donde leemos lo siguiente. Dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Y en este paralelismo, como podemos ver, se combina además la anáfora, dejando, dejando. Finalmente, otro ejemplo interesante de paralelismo aparece en los versos 69-70. ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Que de nuevo se combina con el recurso de la anáfora. Es decir, son 2 versos que no solo presentan la misma estructura, sino que empiezan exactamente igual. ¿Cuántas veces? Y el pronombre te, ¿cuántas veces? Y el pronombre te. Bien, en este último ejemplo hemos encontrado además un caso de polípote o políptoton, es decir, el uso de la misma palabra con diferente flexión. ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? En este caso la polípote se da entre las palabras esperó y esperara. Sucede lo mismo con la repetición del adjetivo verde, verde, verdes.
Son la misma palabra con una pequeña diferencia, con un pequeño cambio en la flexión. O por ejemplo en los versos 10 y 11, donde encontramos las palabras mirando y mirar, mirarlas, y que por tanto sería también un ejemplo de polípote. Muy cercano a la polípote aparece el recurso de la derivación, es decir, palabras que emplean la misma raíz, pero que se diferencian por su morfema derivativo. Un ejemplo de derivación sería el uso de las palabras barandas y barandales, que comparten la raíz, baranda, pero se diferencian por su morfema derivativo. Son todas ellas, insisto, figuras de repetición, propias de la poesía popular, puesto que son las figuras más elementales y más adecuadas para la memorización de un texto oral. Bien, otro recurso muy habitual en la poesía popular y especialmente en el romancero es lo que se conoce como alternancia o dismetría verbal, es decir, el empleo de formas o modos verbales diferentes como si fueran equivalentes. Veamos algunos ejemplos con los que se entenderá de modo cristalino. En los versos 53 y 63 leemos: ya suben los dos compadres, y en este caso suben está en presente de indicativo. Y a continuación leemos: los dos compadres subieron, y en este caso el verbo subieron está en pretérito perfecto simple. Otro caso se da entre los versos 53 y 57. Ya suben los dos compadres, temblaban en los tejados. En la misma escena es descrita con dos tiempos verbales distintos. En el primer caso suben en presente y en el segundo caso temblaban en pretérito imperfecto. Uno de los ejemplos más llamativos se da en los versos 69-70. ¿Cuántas veces te esperó? En pretérito perfecto simple, y cuántas veces te esperara en imperfecto de subjuntivo. Y finalmente, otro caso de alternancia verbal se da entre los versos 79 y 81. La noche se puso íntima, por tanto en pretérito perfecto simple se puso, y en la puerta golpeaban, en este caso en pretérito imperfecto. Esta alternancia de tiempos o modos verbales, como ya hemos dicho, era muy frecuente en el romancero viejo. Un último recurso propio del romance antiguo es la apelación, el apóstrofe, al auditorio, a un público que escucha, para mantener el interés, para mantener la intriga, para despertar la expectación del público. Veamos un ejemplo en el verso 21. En el verso 21 leemos: ¿pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Estas palabras que se podrían atribuir al pensamiento de la gitana muerta también se pueden poner en boca del narrador, de esa especie de narrador juglar que tiene a un público delante y que relata una historia ante ese público. El lector enseguida descubrirá dentro de muy poco que esa persona que viene es el enamorado de la gitana. Junto a estos elementos propios del romancero viejo aparecen otros rasgos de signo completamente contrario, rasgos vanguardistas, rasgos típicos de la poesía surrealista, especialmente, y de otras corrientes propias de la vanguardia. Por ejemplo, el uso muy abundante de símbolos. Como ya los hemos examinado, no nos vamos a ocupar de ellos ahora. También destaca el romance por el uso de una adjetivación abundante que a menudo tiene un valor sinestésico o simbólico. Y recordemos que la sinestesia consiste en el cruce, en la combinación de sensaciones que proceden de sentidos distintos. Pondremos algún ejemplo. Ya hemos comentado el valor simbólico del adjetivo verde, verde carne, pelo verde, verde viento, etc. En el verso 10 encontramos el adjetivo gitana aplicado a la luna gitana. Es una adjetivación sinestésica y simbólica. La acción de este romance se desarrolla en el mundo mítico de los gitanos, y de ahí que se aplique ese calificativo a la luna. Además, la luna, con su simbolismo, es una constante para el gitano, a quien anuncia su destino trágico. En el verso 24, el adjetivo es amarga y se aplica al nombre mar, soñando en la mar amarga. Se trata de una adjetivación sinestésica, porque se asocia el mar con el sentimiento de amargura que le produce a la gitana que su amante esté lejos, en el mar y en la montaña. Finalmente, en el verso 68, el adjetivo amarga no se aplica al mar, sino a la niña. Tu niña amarga, dice el contrabandista. El gitano joven se refiere con este adjetivo a la joven muerta, quizá por el sentimiento de frustración o amargura que ella sentía. Otro rasgo de vanguardia aparece en las metáforas, en las numerosísimas metáforas que aparecen en este romance. En realidad, la metáfora es la figura reina, la figura estrella, en el lenguaje vanguardista. Estas metáforas a menudo son visionarias, es decir, entre el término real, entre la realidad que expresan, y la imagen con la que se manifiestan, no hay una semejanza objetiva, racional,
Porque la relación entre la imagen y la realidad procede de un significado emocional, subjetivo. El poeta ha asociado la imagen a un término real inspirado únicamente en sus emociones o en sus percepciones. La influencia de Luis de Góngora, del poeta culterano Luis de Góngora, en las metáforas del grupo del 27 es evidente, porque son metáforas que exigen ser descifradas. Son metáforas herméticas, oscuras, con un notable grado de creatividad, pero también con un notable grado de dificultad. Vayamos a ellas, empezaremos por la metáfora de los versos 14 a 20, donde leemos: Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra, que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. En estos versos se recrea, mediante una acumulación de imágenes, un ambiente desapacible, plagado de malos presagios. Las estrellas de escarcha aluden seguramente a las gotas de rocío. La lija, es decir, las hojas de la higuera, que son ásperas, evocan la aspereza del viento. Finalmente, el monte se ha convertido en un gato garduño, en un animal salvaje muy parecido al lince, con el pelo erizado. Otra metáfora, que ya conocemos, aparece en el verso 8, donde los ojos de la gitana son de fría plata, de tal modo que se combina una metáfora y un símbolo. El símbolo de la plata, del metal, con la metáfora del color de los ojos de una difunta. En los versos 41 y 42 aparece una hermosa pero también terrible metáfora puesta en boca del padre, que dice: 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Con estas 300 rosas morenas se refiere a las heridas sangrantes del joven. Se combinan aquí la hipérbole, puesto que son 300, con una metáfora, con una imagen en este caso muy sencilla, muy fácil de descifrar, mediante la cual las rosas morenas se identifican con la sangre. En los versos 57 y 58 encontramos la siguiente imagen. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, que seguramente se refiere o a las gotas de rocío o al reflejo de las estrellas en los tejados. En los versos siguientes, 58 a 60, la imagen, la metáfora que se emplea es la siguiente. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Ya hemos hablado antes de esta metáfora, una metáfora que ni siquiera el propio Lorca terminaba de entender, puesto que, como hemos visto, la relación entre la imagen y la realidad en la poesía de vanguardia es puramente subjetiva, es emotiva, es emocional. La última metáfora que vamos a enumerar es la del carámbano de luna. Leemos en los versos 77 y 78 que un carámbano de luna la sostiene a la difunta muerta sobre el agua. En efecto, el reflejo de la luna sobre el agua del pozo, sobre el agua del aljibe, o tal vez un rayo de luna, semejante por su forma a un carámbano, produce la impresión de que la luna está sosteniendo encima de ella a la gitana, haciéndola flotar o reflejando su cuerpo ahorcado sobre el reflejo de la luna. Aparecen otras formas de imágenes que no son estrictamente metáforas, por ejemplo, comparaciones. Encontramos una de ellas en los versos 79 y 80. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Son dos versos un tanto enigmáticos que quizá, dada la forma circular de la plaza pequeña, haya que interpretar como el reflejo de la noche en el interior del pozo. Es un reflejo reducido, un reflejo circular, de tal modo que la noche se ha empequeñecido y se ha puesto íntima hasta convertirse en una plaza pequeña. Es la noche reflejada en el fondo del pozo. Bien, acabaremos con las personificaciones, que son muy frecuentes en el romancero gitano. Aparece una entre los versos 17 y 20. En estos versos se personifica a la higuera y el monte, más que personificarse, se animaliza, quiere rasgos propios de los animales. Leemos que la higuera frota su viento con la lija de las ramas. La higuera, por tanto, deja de ser un elemento pasivo y se convierte en un elemento activo. Y más adelante que el monte es un gato garduño. El monte, por tanto, se ha animalizado y ha adquirido rasgos propios de un gato, una especie de lince salvaje. Otra personificación puede hallarse en los versos 57 a 60. Ahí leemos que los farolillos de hojalata temblaban en los tejados. Por tanto, pasan a ser objetos animados, objetos capaces de sentir miedo o de sentir frío. Finalmente, en el verso 73 hallamos otra personificación sorprendente, en virtud de la cual el aljibe, el pozo, pasa a tener rostro, pasa a tener una cara. En ese verso leemos que sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Y hasta aquí el comentario, muy detallado, de uno de los mejores romances de la colección,
que puede servir como pauta o como guía para llevar a cabo un comentario de texto.